Estamos aquí con el neurólogo, doctor científico Mariano Sigman. Dio acá su presentación en el Congreso Nacional CREA y nos habló básicamente de la toma de decisiones y de lo que usamos en el cerebro para tomar esas decisiones. Bueno, buenas tardes, gracias por atender las citas de radio. Buenas tardes. Mariano, el sistema educativo está orientado a apuntar a estas varias facetas del cerebro para tomar decisiones. No, definitivamente no, es buenísima la pregunta. En realidad muchas de las cosas más importantes de la vida nadie te las enseña. O sea, la escuela te enseña matemáticas, te enseña lenguaje, que son importantísimas. Yo no tengo una visión de que es fundamental, o sea, todo eso. Pero hay un montón de cosas que te terminan definiendo como persona, que es eso, cómo decidís, en quién confías, en quién no confías. Esas cosas cada uno las hace artesanalmente y algunos tienen buena intuición respecto de eso y otros no. Y entonces es cierto que si lo pensás en el agro, por ejemplo, este tipo de decisiones que son decisiones que terminan definiendo si te va bien o no, son decisiones que casi nadie te enseña a tomar. De hecho, yo pienso que parte de la idea de CREA justamente es armar un colectivo de gente como para poder aprender el proceso de toma de decisiones. Entonces a mí me pareció que había mucha sinergia entre lo que yo conté hoy, de que de alguna manera sirve que cada uno reflexione sobre cuál es el proceso mediante el cual tomamos decisiones. Ahora, vos hiciste 4 o 5 ejercicios básicos y simples en los cuales se mostraba que la mayoría se guiaba por su intuición y era una decisión, entre comillas, mal tomada, ¿no? Digamos, la corrección de esa mala intuición es un proceso de profesionalización de uno mismo. Sí, es difícil, o sea, lo que yo conté efectivamente es que hay un montón de sesgos y que esos sesgos hacen que frente a ciertas circunstancias todos elijamos, pensando que es la opción más natural, algo que no siempre es conveniente. A veces los sesgos nos llevan a lugares correctos, pero a veces no. Para poder cambiar eso, el primer punto de partida es entender eso, es descubrir eso, es como entender que eso nos constituye. Pero tu pregunta está muy bien, una vez que entendés eso no es fácil de cambiar. Muchos de nosotros, por ejemplo, yo enseñé el sesgo de que muchas veces uno tiene la intuición de que para que me vaya bien a mí, el otro le tiene que ir mal. Es una intuición errada en casi toda la vida real. O sea, en general, si al otro me va bien, a mí también me va bien. Y yo no es un juego de tenis en el cual estamos repartiéndonos un set y mi manera de ganarlo yo es que vos pierdas. Vos explicás eso, la gente lo entiende, pero 5 minutos siguen, no es que cambiaron completamente su manera de actuar respecto a esas cosas. Estos sesgos son muy profundos, se pueden cambiar, pero no basta con escucharlos una vez para cambiarlos. Son cosas que se cambian, son como hábitos, que se cambian con muchísimo esfuerzo, es como dejar de fumar. Yo te puedo explicar que a vos no te conviene fumar, lo entendés, está todo perfecto, pero al día siguiente seguís fumando. Para dejar de fumar hay que hacer mucho esfuerzo y mucho trabajo. Ayer Javier Bechman hablaba del cambio de creencias para poder modificar una conducta, ¿no? Ahora vos en tu vida particular, ¿lográs hacer esos cambios de conducta de fondo con esto que estudiás? Porque vos sabés que estás cegado. Sí, yo lo entiendo, pero en casa Herrero, Cuchiza, sí. Algunas sí, yo creo que algunas pocas cosas, no sé si pocas, hay algunas cosas importantes donde sí, donde yo creo que el conocer esto ha sido un vehículo que me ha sido útil para a veces sufrir menos o para veces, sobre todo para a veces acercarme más a aquel que yo quiero ser. O sea, yo traté mucho por eso, traté de ser poco normativo en la charla respecto de qué es decidir bien y qué es decidir mal, porque es una cosa muy personal. Sí. O sea, si vos querés decidir emocionalmente, racionalmente, o si vos querés ser más egoísta o más solidario, eso es tu axioma moral. Lo que yo creo que es importante es una vez que vos tomaste una idea de lo que querés ser, darte cuenta que a veces las circunstancias te llevan a hacer aquello que no querrías ser. Y no sos el piloto de tu propia existencia. El viento te lleva a la deriva hacia algún lugar que no es el que querías. A veces yo creo que todo el conocimiento que yo tengo a mí me ha sido útil en algunas decisiones para poder mejorar. Como te decía, en otras no basta conocer, hace falta todo un trabajo minucioso, lento, tedioso, y a veces es un trabajo muy contracorriente, porque una cosa que hemos entendido también es que hay cosas que son difíciles de cambiar. Por ejemplo, en el deporte es muy claro, la resistencia es muy fácil de cambiar. Casi cualquier persona que entrena pasa de poder correr 1 kilómetro a correr 10. La velocidad es muy difícil de cambiar, la elongación es muy difícil de cambiar. Con lo cognitivo pasa lo mismo, solo que uno lo reconoce menos. Hay cosas que se cambian muy fáciles y cosas que son difíciles de cambiar. Entender esto también te ayuda, porque también te ayuda a ser comprensivo con vos mismo, que uno no se pide lo imposible y se pide solo lo posible.
Está bueno porque vos acabás de decir que uno no es como el autor de su propia vida, pero sin embargo, si uno desglosa las decisiones y trata de darse cuenta, por ejemplo, que está tomando algo emocionalmente o algo racionalmente, te da un poco más de agencia sobre tu propia decisión. Bueno, por eso es el punto de partida. O sea, el punto de partida es entender, es cuando vos reconoces. Es decir, a mí me gusta la metáfora y la repito de que cada decisión nuestra se delibera en un Senado. Cada... La decisión nuestra se delibera en un Senado. Claro. Pero no es como una decisión política. Ese Senado es el cerebro, que no es un cerebro, sino que son muchas voces que gritan. A veces uno reconoce eso, alguien te dice, andá, no vayas, andá, no vayas. A veces es explícito, pero en la mayoría de los casos no. O sea, uno emana una decisión de todo eso y todo ese Senado resolvió en el inconsciente. Entonces, lo primero para decidir a qué senadores de tu cerebro vos querés que actúen y cuáles no, es reconocer que existe. Reconocer que existe una voz que te lleva a ser más cauto, reconocer que existe una voz que te lleva a ser más osado, reconocer que existe una voz que te lleva a ser más conservativo. Una vez que entendiste eso, uno puede tratar de entender cómo uno ecualiza el sonido, de ecualizar esas voces adentro del cerebro que nos constituye. Claro. Pero de vuelta, ese proceso no alcanza con saber que existe para poder manipularlo. La manipulación de eso, el ejemplo de fumar. Vos tenés ganas de fumar, pero tenés ganas de no hacerlo. Y vos querés darle más importancia, la parte te dice no lo hagas porque quiero vivir 20 años más, no quiero, y la vida va a ser mejor si no fumo, por ejemplo, un ejemplo que mucha gente siente. Sí. Pero no alcanza eso para dejar, lo que necesitas de alguna manera. Entonces ahí también existe, y yo no hablé de eso hoy, pero también lo sabemos, ciencia que habla de cuáles son los procedimientos más efectivos para cambiar cosas que son difíciles de cambiar. No tenemos una solución a eso, si la tuviésemos el mundo sería mejor, pero algo sabemos. Y de vuelta otra vez, la idea es que el conocimiento indagatorio científico sobre eso pueda ayudarnos a funcionar mejor como personas y como sociedad. ¿Vos tenés hijos? Tengo hijos, sí. ¿Pequeños? Tengo hijos, pero viste, ahí sí que yo me olvido de todo esto. Claro, porque no sos científico. Bueno, sí, en algún sentido sí, porque cualquier padre es científico. ¿Sí? O sea, todos los padres hacen experimentos con sus hijos. ¿Qué pasa si le doy esto, le doy dulce, pruebo, le doy brócoli, le saco? Eso es un experimento. Estás probando, se lo doy antes, se lo después, se lo mezclo, se lo endulzo, se lo saco. Eso es hacer ciencia. Lo que yo trato justamente es en mi familia de no formalizar eso, sino de mantenerlo con la espontaneidad que creo que tiene que tener. Me quedo con la frase, todos los padres son científicos con sus hijos. Muchas gracias por esta entrevista con Citas de Radio. Vale, ustedes.